Bien, buenas noches. ¿Cómo están? Pueden acercarse un poquito más, si quieren. Estamos como allá, no distingo. Estoy como el ciego que los ve como árboles. Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con la meditación de la palabra de Dios y corresponde que entremos de lleno en el capítulo 5 del Evangelio según Juan. Así que vamos a dar lectura, si a ustedes les parece bien, pueden abrir sus Biblias en Juan capítulo 5 y vamos a ver los primeros versículos, vamos a estudiar hasta el versículo 9 inclusive. Dice así la palabra del Señor. Tiene como título de, por lo menos la traducción que yo tengo, El paralítico de Betesda. Y comienza así el pasaje. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta aquí el pasaje y esperamos que el Señor pueda añadir la bendición y que pueda cumplir el propósito por el cual nos envía en esta noche su palabra. Bueno, este pasaje es un pasaje bisagra, digamos, controversial en cierto aspecto. Hay ciertas discusiones que vamos a tratar de aclarar y cabe aclarar también de entrada que este capítulo 5 constituye una especie de bisagra en el Evangelio de Juan, porque aquí comienza a debatirse la autoridad de Jesucristo, la autoridad del Hijo del Hombre, la autoridad de Jesús, autoridad que es evidenciada o que es, llevada a la práctica por el Señor Jesús en estos primeros 9 versículos. Luego, autoridad que es cuestionada del versículo 9 al versículo 18. Luego, una autoridad que es clarificada en los versículos 19 al 29. Fíjense que allí en la Biblia lleva como título la autoridad del Hijo. Y luego es corroborada por testimonio en los versículos 30 al 47. Digamos que todo el capítulo va a rondar en torno al tema de la autoridad con la cual Jesús obraba y enseñaba. Bueno, pero este pasaje en sí tiene, más allá de esta cuestión, digamos casi teológica, que tiene que ver con la autoridad de Cristo, con la autoridad con la cual podía obrar milagros, incluso sanar a un paralítico en un día de reposo, porque por eso se le cuestiona la autoridad. Esta historia además contiene el desarrollo de una historia triste, de una historia de un hombre que mayor parte de su vida la vivió en dolor, en angustia y en soledad. Vamos a leer nuevamente algunos versículos y vamos a ir desglosando algunas cosas importantes.
Dice el verso 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Hay algunas traducciones, algunas versiones que dicen que venía la fiesta de los judíos. Cuando la Biblia es así de enfática, hablando de la fiesta de los judíos, se refiere sin dudas a la fiesta de los panes sin levadura, a la fiesta de la Pascua. Si este fuera el caso, esta sería la cuarta Pascua de la cual encontramos registro en los evangelios, por lo cual tendría mayor asidero la idea de que Cristo desarrolló su ministerio en un periodo, en un lapso aproximado de entre 3 años y 3 años y medio. Pero aquí, que es la mejor de las traducciones, por lo menos según se cree, porque la mayoría de los manuscritos así lo expresan, el texto refiere a una de las fiestas. Ahora, ¿cuál sería estas fiestas? Ya el hecho de que haya una mención especial y que encontremos el hecho de que Jesús sube a Jerusalén, porque ese es el motivo de su aparición en la capital de Israel, en la capital del país, sube a Jerusalén porque estaba convocado de alguna manera por una de las fiestas importantes. Por favor, acompáñenme en Deuteronomio, capítulo 16. Fíjense lo que dice el verso 16, Deuteronomio 16, 16, que es el capítulo que desarrolla la serie de fiestas anuales que debían observar los israelitas. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno de los israelitas que debían observar cada una de las fiestas, de las 7 fiestas que ellos guardaban, en especial había 3 a los cuales el Señor les pedía que se debían presentar en el templo, ¿sí? Recuerden que en la distribución demográfica del pueblo de Israel, en cada ciudad, encontrábamos sinagogas, que eran como sucursales del templo, pero en las cuales no se podían realizar sacrificios, ¿sí? En esos lugares, que eran lugares de reunión, donde los israelitas piadosos y observantes de la ley se reunían, principalmente a escuchar la ley y aprender la palabra de Dios, ¿sí? Allí también se desarrollaban algunas de las cátedras que eran obligatorias también para los niños de Israel, y allí se enseñaba la palabra básicamente. Pero en el templo en Jerusalén se realizaban los sacrificios y se llevaban adelante las fiestas fundamentales, como por ejemplo de los panes sin levadura, la Pascua. Después encontramos también allí en Deuteronomio 16 que la segunda fiesta era la fiesta de los tabernáculos, la cual se exigía, allí está expresado como la fiesta de las semanas, y finalmente la fiesta de Purim, que sería, Pentecostés, que es la fiesta de las semanas, y Purim, que sería la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Esto fundamentalmente eran fechas especiales, por lo cual se cree que una de estas 3 fiestas era la que hace alusión allí Juan. Ahora dice que a Jerusalén subió Jesús, y verso 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Es muy significativo que Juan, escribiendo este evangelio, diga y hay, porque lo expresa en tiempo presente, razón por la cual podemos casi asegurar que el evangelio de Juan se escribe antes del año 70, en que el templo de Jerusalén junto con la ciudad fue reducido a escombros. ¿Se acuerdan que en el año 70 Roma, y en especial el general Tito, va a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo? Por lo cual es muy improbable que Juan, al final de sus días, cuando escribe Apocalipsis, pueda expresarlo de esta manera, que hay
en aquel lugar un estanque, ¿no? O estos 5 pórticos. Así que por esta expresión de Juan se cree que el Evangelio fue escrito antes del año 70. Y dice que este estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, era un pozo, era un declive, era una excavación, un pozo de una vertiente de agua, probablemente de un manantial natural que brotaba a la superficie. Se había hecho allí una especie de laguna y habían los judíos armados en torno a este lugar 5 entradas por las cuales se podía acceder. En recientes excavaciones se ha descubierto este estanque ubicado al norte de Jerusalén, al norte del templo, ¿sí? Del monte del templo. Ustedes saben que el templo de Jerusalén, el tercer templo, digamos, el segundo templo sería el de Herodes, porque en realidad Herodes lo que hace es una refacción, una restauración del templo. Algunos dicen que es el tercer templo, en realidad el tercer templo será, en definitiva, el templo que se ha de edificar en el período de la gran tribulación. El primer templo, ustedes se acuerdan, el templo de Salomón, luego con Esdras y Nehemías se va a reconstruir un segundo templo que también el Señor va a llenar con su gloria, y luego aquí nos encontramos en tiempos del Señor con un templo que había sido restaurado por Herodes. Pero el templo estaba edificado sobre el monte donde sabemos Abraham había llevado a Isaac para ser sacrificado. Y allí sobre esa peña que es la cúspide del templo, digamos la cúspide del monte, allí se erigía el templo y en especial se encontraba el lugar santísimo, o como lo conocen los judíos en la actualidad, el Santo de los Santos. Era el lugar que actualmente uno puede ir. Ahora hay una mezquita que se llama La Roca, es una mezquita que cubre esa peña que sería la cima de ese monte, y está cubierta, y solamente hay una hendidura donde uno puede meter la mano y tocar parte de la piedra, ¿no? Que es el Santo de los Santos, el lugar. Los judíos que visitan ese lugar no tocan la peña porque tienen el mandato del Señor de no poder acceder a ese lugar. Ellos son demasiado ortodoxos y observantes de la ley en ese sentido. Pero allí está como un lugar turístico que uno puede visitar en la actualidad. ¿Pero qué pasó acá? Dice el verso 3, en estos, es decir, en los 5 pórticos, en las 5 puertas, yacía una gran multitud o una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y cuando yo leía esto, yo me acordaba, y no hay que irse muy lejos para visualizar esta imagen de decadencia, de tristeza, de desolación. Uno puede circular las calles de Rosario y fundamentalmente en horas de la noche, en esta hora, uno puede ir, por ejemplo, por las avenidas y encontrar que debajo de las puertas de los negocios, ¿no? donde se genera cierto refugio de la intemperie, allí están las personas durmiendo. Una de las cosas que me han llamado más la atención en este último tiempo y que realmente duele es ver cuánta gente joven durmiendo en las calles. Cuántos chicos jóvenes durmiendo en las puertas, en los pórticos, digamos, de los negocios, buscando el refugio del viento, buscando el refugio de la lluvia, del frío. Allí están, ¿no? Este es el mismo cuadro. Los enfermos, los paralíticos, los cojos, los ciegos, aquellos que sufrían, que eran despreciados, porque no solamente un desprecio que tenía que ver con que ellos no podían autovalerse, ni podían mantenerse y tenían que vivir de la ayuda de los familiares o de la limosna del pueblo. No solamente ese tipo de discriminación, sino que también en el pueblo de Israel se creía que las enfermedades eran por consecuencia del pecado, por lo cual de alguna manera eran considerados como los parias de la sociedad, como los discriminados, los aislados, aquellos innombrables, intocables, que estaban debajo de un pórtico refugiándose del frío. Pero además,
lo que encontramos acá es que esta multitud, como lo llama Juan, cientos de personas que dormían ahí, vivían ahí, si estaban debajo del pórtico, no es porque habían venido a las 8 de la mañana y estaban esperando zambullirse en el agua cuando fuera el momento apropiado, era porque vivían allí. Ustedes imagínense el olor del lugar, el hedor, podemos decir, de personas que día tras día vivían sus horas allí, en total desolación y desesperanza, esperando y poniendo su confianza quizás en una de las supersticiones más infames que tenía el pueblo de Israel. Ellos pensaban que un ángel descendía, y ahora vamos a ver un poquito eso, que un ángel descendía del cielo y removía las aguas, por lo cual aquel que podía llegar primero a zambullirse era sano de su enfermedad. Vamos a aclarar una cosa. El versículo 4, que es el que hace mención a esto, que dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este texto en especial es un texto que aparece en los manuscritos más recientes, no aparece en los manuscritos más antiguos. Esto ha dado a pensar a los estudiosos de la palabra que probablemente haya sido una aclaración posterior a la destrucción del templo, donde ya al no estar más el estanque, ni los pórticos, ni el templo, ni la ciudad, era necesario hacer una aclaración de algo que pertenecía a la historia pasada ya, porque nadie ya se albergaba debajo de esos pórticos, ya la ciudad había sido destruida. Por lo cual pareciera ser una aclaración posterior que se hace acerca de una tradición, de una creencia, de una superstición que tenían los judíos de entonces. Ahora, ¿es probable que Dios haga semejante milagro? Por supuesto, Dios puede obrar. Y hay en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un montón de episodios en los cuales el Señor sanó de forma, por supuesto, milagrosa, pero de forma no convencional, rara, o sea, que nos causa, digamos, por lo menos asombro. Y podríamos ir a 2 Reyes capítulo 4 y encontrar allí cuando Eliseo hace una restitución de la salud de los profetas que habían comido una comida envenenada en una olla de potaje, por ejemplo. Encontramos también la sanidad de Naamán, el sirio, que se tiene que ir a bañar 7 veces al río Jordán. ¿Ustedes se acuerdan? O la sanidad del hombre que tocó los huesos de Elías. Fíjense qué extraño, ¿no? Esto sí que parece una superstición. Un hombre que enfermo toca los huesos de un profeta y queda sano. Bueno, Dios obró un milagro, evidentemente. Eso está en 2 Reyes capítulo 13. También encontramos la sanidad de aquellos sobre los cuales caía, y esto es impresionante, la sombra de Pedro. La sombra de Pedro cubría a los enfermos y estos eran sanados. Ahora, díganme si esto no es una manera peculiar y extraña de que se produzca el milagro de sanidad. También se acuerdan aquellos que se llevaban paños del apóstol Pablo y eran sanados. Dios puede hacer cosas de diferentes maneras, de maneras inesperadas, de maneras que no sospechamos, por lo cual no podemos encasillar a Dios que el milagro de Dios tiene que ser de esta manera o si no, no es. Si no, estaríamos siendo como los fariseos que queremos legalizar o queremos encajar a Dios dentro de nuestros parámetros. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Dice el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. No se dice que el hombre tuviera 38 años, tampoco se dice que hacía 38 años que estaba en el estanque, sino solo se aclara que por 38 años había acarreado esa enfermedad. Pero al verlo Jesús se da cuenta que hacía mucho tiempo que estaba allí. Y esto probablemente puede haber sido por el comentario de alguno de los discípulos que los conocía, o quizás por el conocimiento sobrenatural del Hijo del Hombre, el cual una vez declaró que nadie tiene que
que el Hijo del Hombre puede conocer lo que está en el corazón del hombre y no es necesario que nadie le revele esas cosas, ¿no? El Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene poder para conocer las realidades. Por eso en muchas oportunidades llamaba a las personas sin haber tenido un encuentro previo y conocía particularidades, intimidades de la persona. Lo hizo con la mujer samaritana, por ejemplo, cuando dijo, bien has dicho, no es mi marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y esta mujer quedó sorprendida. También ocurre con uno de sus discípulos que cuando camina hacia él, le dice, aquí un verdadero israelita. Entonces se sorprende y dice, ¿cuándo? ¿Por qué dices esto, no? Y él dice, porque cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Y esto hacía alusión al poder que Cristo tenía de conocer el corazón del hombre y que él no tenía ninguna necesidad de que ningún hombre le revele las intenciones de los corazones de las personas. Ahora dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿no? Un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. No sabemos por qué había ocurrido la enfermedad. Los judíos dirían por causa del pecado. No podemos descartar esa posibilidad. Porque después, al final, Jesús le va a decir que se vaya y que no peque más. Es decir, que de alguna manera puede ser que el pecado llegue a tener una consecuencia en nuestro cuerpo, claro que sí. Muchas veces en nuestra vida de creyentes, el Señor toca nuestra vida con alguna enfermedad como disciplina por nuestro pecado. Muchas veces puede ser producto de una prueba que el Señor permite. O sea, no quiere decir que cualquier enfermedad que un cristiano padece es consecuencia de un pecado. Pero si vamos a Santiago, cuando encontramos allí a los enfermos, dice que debe llamar a los ancianos para que los ancianos oren por él imponiéndole las manos, pero dice que debe confesar su pecado. Y entonces va a ser sano de su enfermedad. También encontramos el apóstol Pablo que dice que el Señor permite en su cuerpo que un mensajero de Satanás lo abofetee. Esto es una prueba de parte del Señor, no una disciplina. Y él explica que la prueba tiene como objeto que él no se exalte sobremanera, que él no se sienta que es más de lo que realmente es. Pero allí estaba este hombre que estaba enfermo hacía 38 años. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y fíjense la respuesta de este hombre. Señor, verso 7, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esa no fue la pregunta del Señor Jesucristo. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él responde, ¿cuál creía él que era su problema? Su problema no era la enfermedad, su problema era que nadie lo metía en el agua. Es decir, que este pasaje revela que este hombre tenía depositada su esperanza en una falsedad, en algo que no era realmente el objeto en el cual él debía confiar. Él, por supuesto que quería ser sano, pero esto nos hace pensar cuántas veces cuando nos toca predicar el Evangelio o conversar con personas que no tienen a Cristo, piensan que sus problemas son otros. Mi problema es mi enfermedad. Mi problema es mi situación económica. Mi problema es mi familia. Mi problema son mis hijos. Mi problema es mi relación matrimonial. Mi problema son las cuestiones laborales. Pero Cristo se presenta en nuestra vida y nos quiere hacer ver que nuestro problema es otro. Y el hombre que deposita su esperanza en cualquier otra cosa menos en Dios, es el hombre que no identifica el más grande de sus problemas, que no toma conciencia del mayor de sus peligros, que es la permanencia del pecado en el corazón. Y me ponía a pensar, ¿por qué el Señor va a elegir a este hombre justamente? Porque comenzamos el pasaje leyendo de que había
una gran multitud. El Señor podría haberlos sanados a todos, ¿o no? Pero el Señor miró y fue a una persona. Y yo creo que tiene que ver con esta cuestión que el mismo paralítico va a explicar. Él no tenía cómo ser sanado. Y yo creo que este pasaje, al igual que ocurre a lo largo de todo el Evangelio de Juan, y ya lo vimos cuando estudiamos ese principio de señales en Caná de Galilea, los milagros que son relatados en el Evangelio de Juan no son simplemente obras maravillosas y portentosas que demostraban que Jesucristo era Dios, sino eran señales. Hay un mensaje que Dios nos quiere transmitir. No era solamente solucionar el problema temporal de un paralítico que había acarreado una enfermedad de 38 años. Ahí hay un mensaje que Dios nos quiere transmitir. Y el mensaje es que Dios puede salvar cuando nosotros no podemos. Los demás, que también estaban enfermos, y podemos asociar la enfermedad con el pecado, intentaban por sus propios medios, una y otra vez, lograr la sanidad, lograr la salvación. Como tantos hombres y mujeres en este mundo que buscan agradar a Dios de cierta manera con sus propias fuerzas, porque pueden hacerlo. ¿Habría ciegos? Claro que sí, y podrían avanzar hacia el estanque. ¿Habría personas con enfermedades? Sí, que podían moverse, pero había un paralítico que estaba inmovilizado, que no podía y había entendido que por sus propias fuerzas no podía alcanzar la salvación, no podía alcanzar la sanidad, no podía solucionar su problema. Por eso Cristo va a su encuentro, para que entienda que la salvación y la sanidad es por gracia de Dios, no es por ningún esfuerzo. Por eso cuando el Señor le pregunta, ¿quiere ser sano?, el Señor quería redireccionar la fe de este hombre sobre él mismo. Y primeramente Él va a querer demostrar o decirle al Señor cuál pensaba Él que era su problema, que no podía llegar al agua. Pero ese no era su problema era la enfermedad. ¿Cuántas veces acudimos a Dios y enfrascamos a Dios dentro de nuestra mente finita, queriendo que Dios actúe en nuestra vida de la manera que nosotros pretendemos que lo haga? A veces charlamos con Sonia acerca de los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Y nosotros decimos, si vamos a pedir a Dios por un milagro, no pidamos algo que nosotros creemos que puede pasar, ¿no? Algo que creo que puede suceder en mi vida, de alguna manera u otra. Señor, si movés esta pieza en mi vida y colocás esta otra pieza por acá, se va a producir un milagro, que es lo que necesito. El milagro ocurre cuando no hay posibilidad de que ocurra. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y era necesario que esta persona, imposibilitada al 100% para lograr la sanidad, tuviera ese encuentro con el Señor Jesús. Es una señal. No es un simple milagro. Es un mensaje de Dios, que Jesucristo vino a este mundo. Y es curioso, hay cierta analogía de esta persona con el pueblo de Israel. Incluso se habla de que los pórticos simbolizaban, algunos comentaristas lo dicen, los 5 libros de la ley, y todas las personas desvalidas a los pies de la ley, desahuciadas, enfermas, imposibilitadas de encontrar solución. Y acá encontramos a este hombre que 38 años padece una enfermedad. Coincide con los años en que el pueblo de Israel vagó por el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Pero Cristo llega al encuentro de la vida como llega al encuentro de nuestras vidas. Y no solamente viene para traer salud, no solamente viene para traer sanidad, sino que viene para demostrar que Él tiene autoridad para obrar en nosotros. Él es el Hijo de Dios. Y fíjense, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo como al ciego, bueno, ahora andá y lavate en el estanque, luego de haber puesto lodo en sus ojos. No le dijo,
como el profeta le va a decir al sirio Naamán, andá y bañate 7 veces. No había que hacer nada. Por eso este milagro es una señal y un mensaje de lo que Cristo vino a hacer a este mundo, a proveer de salvación gratuita. Este hombre solamente tuvo que encontrarse con Jesús y creer en Él. Y nada más. Y se acabó. Pero nada hay que hacer. No me tengo que zambullir. Señor, ¿tú me vas a llevar al agua? No, toma tu lecho y andate. Así de simple, Señor. Así de simple es para nosotros la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que costó la vida del Salvador, que costó el derramamiento de la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, y decimos la salvación es gratuita, para nosotros es gratuita, aunque costó un gran precio, aunque eso demanda de nosotros la rendición de nuestra vida. Como Pablo dice, escribiendo a los Corintios, y le dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cristo vino a demostrar que Él tenía autoridad. Cristo obró este milagro rompiendo la tradición judía, las creencias supersticiosas de la población, rompiendo los parámetros, incluso lo hizo un día sábado. Y esto no fue una cuestión de que justo cayó en el día sábado. Tenía un propósito. Cristo venía no a destruir la ley, a anularla, Él venía a cumplir la ley, a completarla, pero a demostrar que Él tenía autoridad incluso sobre la ley, porque era el Señor de la ley, porque era la palabra de Dios. Y la ley era por Él y para Él, y no era para que Él, aunque por supuesto la Biblia dice que nacido bajo la ley, Él cumplió la ley. Cristo es la demostración de la gracia de Dios, del poder y de la autoridad que Él tiene para obrar en este mundo salvación. Por eso podríamos ir a Apocalipsis y ver cómo, buscando una persona digna de desatar los sellos y de derramar los juicios de Dios, nos encontramos con el Cordero que venció y que es digno de recibir la alabanza de su pueblo. Vamos a dejar acá, hermanos, después continúa el segmento con la segunda parte, que es justamente el desafío de la autoridad de Jesucristo, que seguramente iremos a desarrollar el próximo miércoles. Que el Señor nos bendiga.